No sé si esto le haya pasado a alguien más, pero sí, me encantaría saberlo, porque yo por años he dudado de lo que vi. Fue hace tiempo, cuando todavía no era tan peligroso manejar de madrugada por Sinaloa, de los pueblos rumbo a Culiacán, la capital. Íbamos mi papá y yo. Él manejaba y yo iba medio dormido, viendo las luces lejanas de los ranchos y los letreros que apenas alcanzaban a leer con la luz de la luna. Todo pasó en un tramo medio solitario. No recuerdo el kilómetro exacto, pero sí me acuerdo de la curva. Mi papá siempre bajaba la velocidad en esa parte. Decía que ahí ya habían pasado varios accidentes, aunque no supiéramos bien por qué. Ese día una troca nos rebasó antes de llegar a la curva. Venía pero rapidísimo, a toda velocidad, como si se le hiciera tarde para algo o lo persiguieran. Mi papá hasta alcanzó a decir: "Este güey se va a dar en la madre". Y dicho y hecho, a lo lejos vimos las luces de freno y luego un ruido espantoso. Algo tronó, algo golpeó fuerte y vimos la troca salirse de la carretera como si hubiera chocado con algo. Mi papá frenó despacito y nos detuvimos unos metros antes de llegar al lugar del accidente. No dijimos nada al principio, solo mirábamos. Era raro, porque todo pasó en segundos, pero algo no se sentía normal, se los juro. Yo pensé, como que sentía que acababa de ver cómo se mataba a alguien. Y entonces, desde la oscuridad de la zanja, la troca salió rugiendo como si nada. El motor aceleraba y el conductor ni siquiera volteó a vernos. Se fue derecho siguiendo su camino, como si siguiera huyendo, como si continuara su carrera. Ahí fue cuando vimos algo en medio de la carretera, algo tirado. Pensamos que había sido un animal, un venado tal vez, o un perro muy grande a lo que le había pegado. Era difícil distinguirlo desde donde estábamos, pero cuando empezó a moverse, supe que no era un animal. Esa silueta era de una persona, o algo que tenía forma de persona. Se puso de pie lentamente. Tenía el cabello largo, oscuro, y el cuerpo como de trapo, como si no se sostuviera bien. Y sus ojos, eso es lo que no se me olvida. Sus ojos brillaban, reflejando la luz de nuestro carro. Y esto que voy a decir sé que suena imposible. Sé que nadie me va a creer, pero les juro que esto es lo que vi. La mujer, sí, eso era una mujer, levantó algo del suelo. Era su propio brazo, su brazo izquierdo. Lo sostenía con el derecho y con una calma que me heló por completo. Se lo volvió a poner, como si nada, como si fuera un juguete, un muñeco. Después se echó a correr, pero no como una persona normal. Corría raro, tieso, como si no supiera moverse bien o como si sus huesos no fueran de verdad. En un segundo se metió entre los matorrales del lado contrario y se perdió en la oscuridad. Nos quedamos ahí por unos segundos sin saber si regresarnos o seguir, pero mi papá me volteó a ver y solo dijo: "No, pues, ya entendí por qué le hice en la curva de las brujas", y volvió a encender la camioneta. Eso fue hace mucho, pero desde entonces, cada vez que alguien dice que no cree en esas cosas, que no cree en brujas, le cuento de esa madrugada, de la forma en la que esa cosa se puso su brazo, de cómo le brillaban sus ojos. Que alguien me explique alguna vez lo que vi, porque si no era una bruja, yo no sé con qué nos topamos esa madrugada. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Relatos de la Noche, de nuevo con un tema polémico, pero que siempre parece ser interesante para mucha gente, incluso para quienes no creen tanto en él, para quien decide en muchas ocasiones no creer en la existencia de las brujas. Pero es una parte importante de nuestra identidad, no solo en México, sino hispana en general, como verán a continuación. Es por eso que les pedimos que entren tranquilos, sin sugestionarse a las siguientes historias, porque pueden pensar en bolas de fuego,
en personas que se convierten en animales y en ese tipo de criaturas que hace mucho que dejaron de ser un humano, pero las brujas están más cerca de ti de lo que crees. Cierra bien tu puerta esta noche, por si la dudas, o puedes ser tú el siguiente protagonista de Relatos de la Noche. Hola, comunidad. Esta historia no es mía, es de mi hermana menor, aunque la cuento yo porque ella no se atreve. A veces se ríe, dice que seguro fue su imaginación, pero otras veces no. Otras veces se queda callada cuando alguien se la recuerda y le pide que la cuente, como si todavía estuviera intentando entender qué fue lo que vio. Hace unos años mi familia se mudó a una colonia nueva de Querétaro, de esas que se construyen muy rápido y que primero parecen medio fantasmas porque aún no viven muchas personas. Había muchas casas vacías, varios terrenos baldíos, de esos con la hierba crecida y pedazos de ladrillo por todos lados. Pero nos gustaba vivir ahí. Todo se sentía tranquilo, todavía sin tráfico, sin el ruido que hay en otros lados. Pero ya desde el primer año empezaron los comentarios extraños, que se escuchaban pasos entre los terrenos, rodeando las pocas casas habitadas, que los perros se ponían nerviosos, que alguien había visto a una señora caminando sola en la madrugada. Cosas así. Mi hermana tenía entonces 19 años. A ella le tocaba pasear a Luna, la perrita que teníamos. La sacaba en la noche porque decía que así dormían más tranquilas las dos. Pero una noche regresó muy seria. Me preguntó si yo conocía a alguien que viviera en el lote de la esquina, uno que estaba casi enfrente de la casa pero cruzando la calle. Le dije que no, que yo supiera nadie había comprado ese terreno. Me dijo que vio a una señora ahí parada, que pensó que se le había perdido algo porque estaba agachada, pero cuando Luna empezó a ladrar, la señora se enderezó y le dio la espalda. Dijo que se quedó ahí, inmóvil, como si supiera que alguien la estaba viendo. Yo solo me reí. Le dije que ya no viera tantas películas. Pero a los pocos días la misma historia. Que la señora estaba allí parada, ahora de frente, mirándose a la calle pero con la cabeza agachada. Según mi hermana parecía que movía los labios, como si hablara sola, y Luna otra vez ladrando como loca. Así fue un par de veces más. No cada noche, pero sí de forma intermitente. Nunca se acercaba. Solo la veía de lejos, pero cada vez era más detallada en lo que decía que veía. Que tenía el cabello largo y canoso, que usaba un rebozo oscuro que le cubría hasta las manos y que parecía que tenía algo colgado del cuello. Algo que se movía como si fuera una bolsita con hierbas o piedritas. Una vez incluso la vio de día, a plena luz del sol. Estaba recogiendo una pelota que unos niños aventaron sin querer al terreno baldío. Cuando la agarró, vio a la señora parada más al fondo. Según ella sonriendo, pero nadie más la vio. Ninguno de los niños. Ahí fue cuando se empezó a asustar de verdad. Ya no quería sacar a Luna sola. Y una noche escuchamos un grito. Corrimos afuera y la encontramos en la banqueta. Mi hermana estaba temblando. Dijo que esta vez la señora la había seguido, que caminó directo hacia ella azotando los pies, como si no le importara que la vieran, que no se detuvo hasta que Luna se soltó de la correa y corrió hacia la casa. Lo más raro de todo fue lo que dijo después, que no le dio miedo verla, hasta que se dio cuenta de que no tenía ojos, que tenía la cara normal como la de una viejita, pero donde deberían estar los ojos simplemente tenía piel lisa, sin cuencas, sin nada, como si se los hubieran quitado desde hace muchos años, o como si nunca los hubiera tenido. Obviamente pensamos que estaba exagerando, que estaba muy nerviosa, que fue un susto y ya. Hasta la llevamos a hablar con alguien por si necesitaba ayuda. Pero aquí viene lo que me hizo pensar que a lo mejor sí pasó algo. Unos meses después vendieron ese terreno. Construyeron una casita sencilla muy rápido, y una familia se mudó. Duraron apenas 3 semanas. Después de eso la casa se puso en renta, luego en venta, pero nadie se queda mucho tiempo ahí. Y lo que todos terminan diciendo es lo mismo, que hay una mujer que se aparece en el patio, que
No les hace nada, no se acerca, no intenta comunicarse, solo camina. A veces en círculos, como si buscara algo en el terreno. Y que siempre parece sumarse antes de que puedan verla bien. Antes de que salgan para ver qué quiere, para preguntarle quién es. La casa sigue ahí, chiquitita pero muy bonita por fuera. Todos en la colonia saben que nadie la habita por mucho tiempo. Y mi hermana cambió la ruta de Luna. A solas, nunca más volvió a pasar por ahí. ¿Qué onda, comunidad? Mi mamá vende productos de esos de catálogo. Todos los que se pueden imaginar, ella los vende. La conocen bien en el barrio y eso nos ha mantenido por mucho tiempo. Incluso cuando mi papá batalló casi medio año para encontrar trabajo, cuando lo despidieron del banco donde trabajó toda su vida. Pero el año pasado mi mamá se lastimó la cadera. Andaba en sus cobranzas cuando la agarró una tormenta de esas que llegan de pronto, y al querer cortar camino para llegar a casa cuanto antes, se resbaló en un desnivel. Le dolía el golpe, pero lo que más le dolía era que ya no podía andar vendiendo. Ya no podía ir a visitar a todas las clientas de la zona. Yo le ayudé al menos con los cobros, pero yo no podía vender. O sea, sí lo intenté, pero no se me daba como a ella. No tengo ese talento. Así que lo que sí me encargó mucho fue que fuera a visitar a las clientas con pagos pendientes. Me tocó andar hasta por calles de mi barrio que no conocía, y eso que yo era bastante vago. Me llevaba conmigo al Tito, un amigo que aceptó la encomienda de acompañarme en la bicicleta a los cobros. Nos la pasábamos bien, nos divertíamos, y sentíamos que estábamos trabajando, haciendo algo de provecho. Recuerdo cuando mi mamá me mandó con doña Eulalia, una viejita muy malhumorada que conocíamos todos los chamacos de la zona. La ubicábamos porque ella pasaba caminando, deambulando todas las tardes, precisamente por las calles donde había muchachos jugando fútbol. Y pasaba muy despacio, arrastrando los pies cuando caminaba, para gritarnos que dejáramos de jugar porque íbamos a lastimar a alguien. Nos decía que las calles no eran para andar jugando a la pelota, y que un día íbamos a recibir nuestro merecido. Nos daba miedo, y ella parecía disfrutarlo. Una vez recuerdo bien que cuando ya se alejaba, desde lejos apunté y le tiré un centro a un amigo, intencionalmente alto para que cayera cerca de doña Eulalia, para asustarla. Nada más vi cuando le pegó en la espalda, cuando salieron corriendo todos los demás con los que estaba jugando. Me vio con mucho odio, sabía que había sido yo, y dijo que un día se las iba a pagar. Por suerte estábamos jugando con una pelota de boli, ligera, porque no conseguimos balón de fútbol, y mi mamá le ofreció disculpas. Todos le tenían mucho miedo, pero a mí solo me pareció una señora amargada más. Pero ahora, al ir a su casa a cobrarle, era diferente. Ya habían pasado años de aquel balonazo, pero desde entonces nunca me la había topado de frente. Siempre le sacaba la vuelta. Cuando íbamos hacia su casa en la bicicleta, hasta Tito iba nervioso. Además, no nos gustaba esa unidad donde vivía. Un edificio bastante oscuro donde vivía mucha gente rara. La mayoría no hablaban español. Ahí en el último piso estaba el departamento de doña Eulalia. Dejamos las bicicletas en el segundo piso para que no se las fueran a robar y subimos los dos por las escaleras. Tocamos. La luz de doña Eulalia estaba apagada. Yo estaba por regresar, por darme por vencido, conforme con decirle a mi mamá que no la había encontrado, cuando Tito me dijo que pusiera atención. De seguro nos vio llegar y se va a esconder para no pagarle a tu mamá. Escucha, ahí anda adentro. Pegué mi oído a la puerta. Tito tenía razón. La señora estaba dentro. Le escuché acercarse a la puerta y volví a tocar. Le grité que era el hijo de Lola, que iba por el dinero pendiente. Volví a pegar mi oído a la puerta. Los pasos se habían detenido, pero escuché, o creí escuchar, una respiración del otro lado de la puerta. Me asomé por la mirilla. Ya saben,
No funcionan de afuera hacia adentro, pero puedo jurar que había alguien ahí, del otro lado, viéndome. No tenía necesidad de lidiar con ella. Le dije que volvía después, que le diría a mi mamá que no había querido salir, y Tito por alguna razón bajó corriendo y lo seguí. Salimos disparados en las bicicletas. Llegamos a casa y le dije a mi mamá que doña Eulalia se había escondido. Se le hizo raro porque nunca se atrasaba con los pagos. Jamás había dejado una deuda sin pagar. Pero, comunidad, lo aterrador, por lo que comparto esta historia con la comunidad Relatos de la Noche, es porque una semana después le llegaron noticias a mi madre, cuando por fin pudo levantarse y caminar con unas vecinas. Nos contó que los vecinos de doña Eulalia se quejaron por el olor, que fue la policía y abrió la puerta, que la pobre ya tenía casi 2 semanas de muerta. Es decir, que la señora tenía una semana de haber fallecido cuando yo estuve en su puerta. Parece que murió el mismo día de la tormenta, cuando se cayó mi mamá. Además descubrieron una vida secreta por completo, una que nadie conoció. La razón por la que nadie entraba a su casa. Doña Eulalia era una bruja, o al menos era una adoradora del diablo. Tenía un altar y muchas imágenes por todo aquel departamento. Todavía de vez en cuando, alguien dice que la ve caminando en las noches, deambulando por las calles por las que siempre pasó maldiciéndonos. Yo espero en Dios que no sea cierto, que esté bien muerta, porque tenemos una deuda pendiente. Desde aquella vez que dijo que en algún momento, que algún día, se las iba a pagar. Saludos cordiales, mi nombre es Kevin Piña. Vivo en el estado de Coahuila, en México, en una ciudad cuyo nombre prefiero reservarme. Y quisiera contarles esta anécdota porque si bien yo no creía y sigo sin creer en lo paranormal, me sigue dando escalofríos solo recordarlo, pensar en qué pudo haber ocurrido. Voy a dejar lo siguiente a su criterio. Ocurrió un día en el que salí tarde de la universidad, como a las 10 de la noche, a pesar de estar en el turno matutino. Estudio ingeniería y la fecha de entrega de los proyectos estaba encima. Estoy seguro de que muchos entenderán esa sensación. Después de un largo día solo quería llegar a mi casa y dormirme. Lo malo es que por temas de economía, que estaba muy complicada, no podía permitirme gastar en gasolina. Además, yo vivo en una zona en la que no vale la pena tomar transporte público, así que caminaba de regreso a casa todos los días. No era mucho recorrido en auto, unos 10 minutos a lo mucho, pero a pie se hacían aproximadamente 50, a mi paso, a veces casi 1 hora. El recorrido se dividía en 4 zonas. Una calle larga al salir de la universidad, en la cual había una caseta de vigilancia, luego un bulevar con mucho tránsito, después otro con poco tránsito y casi sin gente después de las 8 de la noche, y por último unas cuantas calles antes de llegar a mi casa, las cuales ya carecían de alumbrado público, lo que de noche obviamente provocaba cierta inseguridad. Me disponía a irme. Ese día se sentía raro. Tenía la sensación de querer llegar a casa lo antes posible, así que, para ignorar esa sensación, me coloqué los audífonos con la música a todo volumen para hacer el camino un poco más ameno. Al empezar mi recorrido por la calle saliendo de la universidad, vi a lo lejos, en la esquina como siempre, la caseta de vigilancia, con su guardia afuera. Pero pasando de ella, no sé, unos 30 metros más adelante, había alguien que parecía gritar y hacer señas. Yo no escuchaba nada por los audífonos, pero podía ver cómo señalaba y abría la boca como si estuviera desesperada. Al irme acercando noté que era una anciana, pero no parecía necesitar ayuda. Parecía estar enojada. Para esto nunca me quité los audífonos. Algo me daba la sensación de que era mejor ignorar y no meterme donde no me llamaban. Bajé la mirada y seguí caminando. Cuando sentí que ya estaba lo suficientemente cerca de mí, volví a subir la mirada, preparándome por si me quería detener la señora.
Al levantar la vista vi que el guardia de la caseta se le había acercado y que por suerte la anciana ya estaba del otro lado de la calle. Por lo visto el guardia le dijo algo e hizo que se fuera, pero aún así ella seguía mirándome desde el otro lado, hasta que por fin la dejé atrás. Al acercarme al guardia me hizo una seña de querer hablar conmigo. Me dijo: «Joven, ¿usted estaba escuchando todo lo que la señora le estaba diciendo?». Le respondí que no, que iba escuchando música. Le pregunté si era algo importante, pensando que tal vez necesitaba ayuda. El guardia me sorprendió con su respuesta: «Mejor que no la haya escuchado, joven. Ella lleva varios días apareciéndose por aquí y le grita a los que van solos. El otro día le gritó a un muchacho que creo que era de primero. No quiero decir que fue por culpa de la señora, pero al jovencito lo atropellaron en ese rato, aquí adelantito, después de irse». Lo que me decía el guardia era cierto. Nos dieron un comunicado días atrás sobre la seguridad al salir de la universidad, debido a un accidente con un chico de primero. «Cuídese, joven. Buenas noches, que tenga buen camino», me dijo el guardia. Asentí y seguí con mi ruta. Al entrar al bulevar me quité los audífonos. Usualmente no lo hago, pero me sentía algo inseguro y preferí estar más alerta que de costumbre. Todo iba normal. Había menos tráfico de lo habitual, eso sí, lo que me tranquilizaba un poco, aunque esa tranquilidad no duró. Al mirar hacia atrás, para ver de qué dirección venían los autos y poder cruzar el boulevard, la vi de nuevo. La anciana de antes estaba a unos metros detrás de mí. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué me está siguiendo? ¿Cómo cruzó la caseta de vigilancia para volver detrás de mí? Esas eran las preguntas que rondaban en mi cabeza mientras me quedaba parado. En lo que estaba perdido en mis pensamientos, la vi señalarme, y eso me hizo reaccionar. Rápidamente seguí con mi camino intentando ignorarla, nada más. Llegaba el momento de cruzar el bulevar para llegar al siguiente, el que lleva a mi casa, pero el recuerdo de la historia del chico atropellado me hacía no querer hacerlo. Así que decidí esperar para usar el puente peatonal, aunque fuera un camino más largo. Lo malo es que perdería mucho tiempo subiendo y bajando, y quizás esto le daría tiempo a la mujer para alcanzarme. Aceleré el paso, casi corriendo, y subí rápidamente. La vi a lo lejos. Me alejé lo suficiente como para poder bajar e intentar perderla, pero mi satisfacción momentánea se rompió de pronto. Vi a otra mujer, a la misma distancia que la otra, pero esta estaba justo en el lado por donde iba a bajar del puente. Ahí fue cuando lo entendí todo. La que me venía siguiendo no era la misma que me topé al principio. Había varias mujeres vestidas exactamente igual, y ahora era claro que algo querían de mí. Me apresuré a bajar y entré al otro bulevar. En este trayecto me sentía aún más incómodo. La seguridad que me daban los autos del bulevar anterior ya no estaba. Esta parecía una calle desierta por completo. Usualmente hay gente corriendo y paseando con sus mascotas, pero a esa hora no había nadie. Por suerte había suficiente luz. Todos los locales estaban cerrados, pero tenían focos encendidos afuera y cámaras. Por un momento al menos eso me dio cierta seguridad. Pensé en llamar a mis papás para que me recogieran ahí mismo, pero recordé que mi papá dijo que el carro tenía la gasolina justa para ir a trabajar al día siguiente, nada más. Así que descarté la idea. Ya faltaba menos. Tenía que llegar. Podía llegar solo. Me di cuenta de que ya no me estaban siguiendo, pero esta vez no me sentía tranquilo. Podía sentir que se estaban escondiendo. Y ocurrió algo que hizo que comprobara que esas sospechas eran realidad. Escuché unos cantos a lo lejos.
No sabía de dónde venían. Solo estaba claro que salían de las calles aledañas, frente a mí. ¿Cómo se me adelantaron? Volví a hacerme preguntas mientras caminaba cada vez más rápido, pero no servía de nada. Los cantos eran cada vez más fuertes. Ya no los podía soportar. Estaba a punto de correr y gritar. Era insoportable, hasta que de pronto cesaron. Vi a lo lejos a alguien acercándose a mí. Por un momento pensé que eran ellas, pero no. Era una señora paseando a su perro. Agradecí. Me alivié un poco. Al cruzarnos le pregunté si había escuchado algo antes, y muy amable me respondió que no. No, mijo, vengo con la música a todo lo que da, me dijo señalando sus audífonos. Algo decepcionado pero más tranquilo le pedí acariciar a su perro, para relajarme un poco. Era un husky, con un pelo muy suave y muy mansito. Claro, mijo, se llama Capuchino, es muy amable. Pero justo cuando terminó de decir eso, como si fuera obra del destino contradecirla, el perro comenzó a ladrar muy fuerte, muy enojado, mirando justo detrás de mí. Perdón por el susto, mijo, pero últimamente ladra mucho cuando lo saco a pasear a esta hora. Está raro porque casi nunca ladra y nunca es agresivo. Después de disculparse, siguió su camino, no sin antes desearme que tuviera cuidado. Los veía alejarse y no quería separarme de ellos, pero era inevitable. Además, ya solo me faltaban unas calles para llegar a mi casa. Después de un rato sin ver ni oír nada, me adentré a las calles con poca iluminación. La sensación era horrible. Me alivió un poco ver que había algo de luz en un local de tortillas que seguía abierto a pesar de la hora. Tal vez estaban esperando entregar algún pedido especial. Lo pasé. Intenté seguir caminando. Intenté tranquilizarme. Pero al llegar a la última calle, las oí de nuevo. Los cantos. Más cerca. Me puse muy nervioso al recordar que de ese bulevar donde encontré a la mujer del perro se puede atajar por unas calles de tierra y sin iluminación para llegar mucho más rápido a mi casa. Una ruta oscura que nunca uso, llena de terrenos baldíos. Vi a las mujeres a lo lejos. Las oí cantar. En mi cabeza no dejaban de repetirse pensamientos. Si corro directo a mi casa me alcanzarán. Probablemente no, pero van a saber dónde vivo. Ellas ya saben dónde vivo. No sabía qué hacer. Estaba pasmado a la mitad de la calle mientras se acercaban, hasta que recordé la tortillería detrás de mí, a una cuadra. Pensé en eso y corrí con todas mis fuerzas. Dejé atrás el orgullo y la valentía. Al llegar me recibieron el señor que atendía y su esposa. Así asustado como iba, supuse que pensaron que me habían intentado asaltar porque no me dijeron nada. Me dejaron quedarme ahí mientras mis papás venían por mí, y los llamé casi llorando. Mientras los esperaba, los señores de la tortillería me preguntaron con voz muy bajita, como si no se atrevieran a decirlo en voz alta: ¿Viste a las brujas, verdad? Sorprendido respondí: ¿Brujas? El señor contestó: No, las que vuelan o usan magia. No. Te hablo de un grupo de señoras locas que andan por ahí buscando asustar a la gente. La esposa del hombre añadió: Qué bueno que no te les pusiste al tiro, que no te detuviste a pelear, porque normalmente cargan fierros. Escuchar eso me heló la sangre, ya que uno de mis pensamientos fue correr hacia ellas y enfrentarlas directamente, y sabrá Dios qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Llegaron mis papás y me llevaron a casa. Les conté lo que pasó y me dijeron que buscara la forma de no regresar tan tarde la próxima vez, que si no, ellos irían por mí aunque yo no quisiera, aunque fuera caminando. Yo no creo en las brujas que vuelan y lanzan hechizos, comunidad, pero sí en las mentes desequilibradas que buscan a jóvenes para sacarles sangre, pelo o lo que sea que quieran con tal de hacer su magia estúpida. Esas son las brujas en las que creo. De todas formas, son dignas de asustarnos.
Gracias por leer. No sé si esta historia está tan fuerte como otras que han salido en el canal, pero es algo que me pasó hace poco y que todavía no termino de entender. Mi mamá me pidió que fuera a ver a su padrino, don Abelino. Tiene más de 90 años y ya casi no puede hablar. Camina poquito con andadera y ya no sale de su casa. Vive solo en un pueblito en Puebla, un lugar que no conocía pero que me pareció bonito desde que llegué, como salido de una pintura. Desde ahí se ve el Popocatépetl clarito, y como está medio alto el viento corre todo el tiempo. Es de esos pueblos donde se escucha hasta cuando alguien barre al frente de su casa, y de los primeros que evacúan cuando se pone bravo el volcán. Me mandaron a revisar el techo. Se le había caído una parte y necesitaba muchas reparaciones que el señor evidentemente ya no podía hacer, y que eran costosas y mandaban a alguien. Como me dediqué mucho tiempo a la construcción, soy bueno para eso, así que le hice el favor a mi mamá y fui. De una vez también iba a revisar unas puertas que no cerraban bien, a darle mantenimiento pues, porque la casa estaba vieja pero bien cuidada. Y la verdad es que me gustó estar ahí. No me costó nada. Se sentía tranquilo, aunque sí notaba que el señor ya necesitaba mucha ayuda. No hablaba, pero me hacía señas con las manos o con la cabeza y pues entendía lo básico. Unos niños del pueblo, que creo que eran vecinos, se me acercaron mientras arreglaba unas tablas del patio. Me dijeron que jugaban fútbol ahí cerquita, que si quería ir, que les faltaba uno. Me dio risa porque yo ya tengo 20 y tantos y ellos tendrían, no sé, 8 o 9 años. Pero igual fui. Me cayó bien que fueran tan abiertos conmigo. Estábamos jugando en una cancha medio improvisada, ahí en medio del cerro, con piedras como porterías, cuando uno de ellos así de la nada me dijo: ¿a poco no te da miedo quedarte a dormir en la casa de don Abelino? Yo le pregunté por qué. Me contestó que por la mujer. ¿Cuál mujer si don Abelino vive solo? La mujer de los cabellos de tierra. Vive por aquí. Me dijo como si fuera lo más normal del mundo. A ella le gusta subirse a los techos para ver el pueblo, y a veces se pone ahí, arriba de la casa de tu padrino. Me reí porque pensé que me estaban cotorreando, pero todos los demás niños lo dijeron igual, muy serio. No podían ser tan buenos actores. Uno hasta me señaló el techo con la cabeza, como si supiera que en ese momento estaba ahí. No me atreví a voltear. Y la verdad, esa noche estuvo pesada. Esa noche no dormí tan bien. No es que me diera miedo en sí lo que dijeron los niños, pero no sé. Se me quedó grabado eso de que le gustaba pararse en el techo para ver el pueblo. Como si fuera algo que sigue haciendo. Como si fuera una costumbre. Me dormí con la ventana medio abierta porque hacía calor, y lo único que alcanzaba a ver era el cielo oscuro y las sombras de los árboles. La casa estaba en L, pero no se veía el techo desde donde yo estaba. Igual me daban ganas de asomarme, pero no lo hice. No me atreví. Aunque no creía, no me atreví. Solo para cerciorarme de que no había nada, de que todo eran cuentos. Al día siguiente, don Abelino me señaló la parte de atrás de la casa. Quería que revisara unas tablas flojas en una especie de tapanco donde, según él, dormían sus hijos cuando venían de visita. Era obvio que tenían más de una década sin hacerlo. Subí con cuidado, pero no era un cuarto. Era más como un espacio olvidado, medio cerrado, con trastos viejos, un espejo todo manchado y una cunita chiquita arrumbada contra la pared. En una esquina había mechones largos de pelo tieso por tanta tierra, como si hubieran estado enterrados por mucho tiempo. Yo sé que a lo mejor suena tonto, pero lo primero que pensé fue que a lo mejor se había metido un tlacuache o algo, pero no había rastro de nada más. Solo la tierra suelta y el olor, como a tierra húmeda pero vieja, desagradable, con algo raro, algo que no supe explicar. Volví a bajar y no dije nada. No quería que pensaran que andaba sugestionado. Esa tarde pasé por la tiendita a comprar agua y me topé otra vez a los niños.
Uno de ellos me dijo: ¿sí la viste, va? A veces baja por el lado de la cocina. Mi primo la vio una vez. Dijo que se arrastraba como si no tuviera pies. Le pregunté si era una persona real, si sabían quién era o de dónde venía, pero él solo se encogió de hombros y se fue con los demás, como si ya con lo que dijo hubiera sido suficiente, como si solo quisieran asustarme y se dieran cuenta que lo estaban logrando. Esa noche se reví en las ventanas. Apagué todas las luces y me acosté con el celular en la mano, por si escuchaba algo raro. No escuché pasos ni ruidos, pero como a las 3 de la mañana, o eso marcaba el teléfono, algo me despertó. No sé qué fue. Tal vez un golpe seco o un zumbido. Me quedé quieto escuchando y en eso algo crujió encima, como si alguien caminara despacio sobre el techo. No eran las ramas, era más grave, más pesado. Me tapé hasta la cabeza como si tuviera 5 años. Me sentía ridículo, pero no me podía mover. Aquello duró poquito, unos segundos tal vez, pero yo sentí que pasaron minutos enteros. No quise ver la hora de nuevo. No quise asomarme. Me obligué a pensar que era un animal, que los techos de allá son viejos y crujen solos, que los niños solo estaban jugando conmigo. Pero, comunidad, la siguiente mañana, cuando salí al patio, había, les juro, una línea de tierra justo siguiendo la barda, como si alguien hubiera caminado descalzo, dejando pedacitos de barro seco. Eran pasos pequeños, muy delgados. No se veían dedos ni forma, pero eran demasiado parejos, demasiado exactos como para ser una casualidad. Algunas marcas que estaban al lado parecían como de pelo arrastrándose. No sé si eso tenga sentido, pero eso me pareció. Ya no volví a dormir igual los días que me quedaban ahí. Terminé lo que me pidió mi mamá y regresé a la ciudad sin decirle nada. Solo le platiqué que don Avelino estaba tranquilo, aunque ya muy cansado, y que sería bueno que mandaran a alguien para quedarse con él. Hacía mucho tiempo que nadie sabía nada de su familia. No volví a ir, ni a hablar con los niños, ni con nadie de ese pueblo. Pero esa imagen, la de la mujer de cabello de tierra parada en el techo, viendo el pueblo en silencio, se me aparece a veces en los sueños. Y lo peor es que siempre está en una casa distinta, cada vez en una casa más lejana de ese pueblo, cada vez en casas que se parecen más a la mía, como si estuviera más cerca de mí.